Bienvenidos a la Conciencia Antisoborno de la Secretaría de Administración, mayo 2024. A lo largo de esta presentación revisaremos los objetivos de la misma, el alcance, la definición de soborno, las hospitalidades, donaciones y beneficios adicionales, revisaremos la política antisoborno, conoceremos lo que dice la Ley General de Responsabilidades Administrativas al respecto, las sanciones administrativas, lo mismo que las faltas administrativas graves y los medios de denuncia. Los objetivos de esta presentación son: 1. Concientizar al personal en general sobre la importancia de implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión antisoborno. 2. Conocer la filosofía de la Secretaría de Administración en materia antisoborno. 3. Identificar las conductas sancionables por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y 4. Difundir los mecanismos para denunciar actos o sospechas de soborno. Esta inducción está dirigida a todo el personal que labore para cualquiera de las direcciones que están bajo la adscripción de la Secretaría de Administración, incluyendo COSENDI, los CENDIs y la Residencia para Investigadores Visitantes. Definamos qué es el soborno. Se trata de la oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor, que puede ser de naturaleza financiera o no financiera, directa o indirectamente, e independiente de su ubicación. Esto en violación de la ley aplicable, como incentivo o como recompensa, para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de las obligaciones de la Secretaría de Administración. El soborno puede clasificarse como entrante o saliente. El entrante se refiere a aquel que presenta un externo a los colaboradores de la Secretaría de Administración con la finalidad de recibir un beneficio. El soborno saliente es aquel que los colaboradores de la Secretaría de Administración realizan a un externo para recibir un beneficio particular. Además, puede presentarse el soborno interno, aquel que podría darse entre personal de la Secretaría de Administración. En el sistema de gestión antisoborno se tienen documentadas acciones que pueden llevarse a cabo con proveedores y visitantes que no son consideradas soborno, como las hospitalidades, por ejemplo, dar un espacio temporal para el estacionamiento, ofrecer agua, espacio temporal de trabajo, acceso a la clave de Internet e impresiones cuando así se requiera. Las donaciones. A través de la Dirección de Recursos Materiales e Infraestructura, se tiene un procedimiento para registrar todas las donaciones que se hagan a la Secretaría de Administración y en general a cualquier dependencia politécnica. Finalmente, los beneficios adicionales, como son cursos de capacitación, descuentos debidamente documentados y accesos a webinar gratuitos, entre otros. Conozcamos la política antisoborno, que en su primer párrafo nos dice: en la Secretaría de Administración está prohibida cualquier conducta que pueda considerarse como acto de soborno o actividad corrupta. Es por ello que la Secretaría tiene la función de cumplimiento antisoborno, que cuenta con autoridad e independencia necesaria para asegurar el cumplimiento y mejora del sistema de gestión antisoborno, con absoluto apego y estricto acatamiento a la legislación vigente aplicable en materia. El segundo párrafo de la política antisoborno establece que la Secretaría de Administración llevará a cabo la difusión de los medios de denuncia anónimos que permitan informar cualquier sospecha o acto de soborno y corrupción, y se garantiza que no habrá represalias sobre aquellas personas que denuncien de buena fe o sobre la base de una creencia razonable un acto de soborno o corrupción, ni para aquellas personas u organizaciones que se nieguen a participar en este tipo de situaciones. En su tercer párrafo, la política antisoborno establece que los colaboradores que no cumplan con lo establecido en la presente política antisoborno estarán sujetos a las medidas disciplinarias descritas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás leyes aplicables vigentes. Ten presente que en nuestro sistema de gestión antisoborno eres el elemento más importante. ¿Y cómo reaccionar a un ofrecimiento de soborno? La Secretaría de Administración prohíbe el soborno de manera tajante. En caso de recibir una insinuación de soborno, debemos rechazarlo con cortesía, pero siempre dejando claro que la Secretaría de Administración no permite este tipo de conductas.
Ten en cuenta que el servidor público no debe, directa o indirectamente, ni para sí ni para terceros, solicitar, aceptar o admitir dinero, dádivas, beneficios, regalos, favores, promesas u otras ventajas. La Secretaría de Administración garantiza a todo su personal que no existirá ningún tipo de represalias contra el personal que reporte de buena fe un acto o sospecha de soborno, ni para aquellos que se nieguen a participar en ello, siempre y cuando la persona no se encuentre involucrada en dichos actos. La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece consecuencias para los servidores públicos que incurran en faltas administrativas, como son la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, la destitución de su empleo, cargo o comisión, la amonestación pública o privada, la suspensión del empleo, cargo o comisión y sanciones económicas. A su vez, la Ley General de Responsabilidades Administrativas señala las conductas prohibidas en el servicio público y las divide en faltas administrativas no graves y graves. Además, define 16 conductas que constituyen faltas administrativas graves. Por su parte, la Secretaría de la Función Pública, así como sus homólogas en las entidades federativas, se encarga de la investigación, sustanciación y calificación de dichas faltas. Las conductas consideradas faltas administrativas graves son cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto, simulación de acto jurídico, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato, nepotismo, obstrucción de la justicia, violaciones a la ley de disposiciones sobre fideicomisos establecida en la Ley Federal de Austeridad Republicana y no enterar de las cuotas, aportaciones, cuotas sociales o descuentos ante el ISSSTE. El artículo 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas define al cohecho o soborno como exigir, aceptar, obtener o pretender obtener, por sí o por medio de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como persona servidora pública. El beneficio puede consistir en dinero, valores, bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado, donaciones, servicios, empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes, consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que la persona servidora pública o las personas antes referidas formen parte. Peculado se refiere a autorizar, solicitar o realizar actos para el uso o aprobación de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición con las normas aplicables, para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que las personas servidoras públicas o las personas antes referidas formen parte. Desvío de recursos públicos, es decir, autorizar, solicitar o realizar actos para la asignación o desvío de recursos públicos, ya sean materiales, humanos o financieros, en contravención a la normativa aplicable. Se considera desvío de recursos públicos el otorgamiento o autorización para sí o para otros del pago de una remuneración en contravención de los tabuladores que al efecto resulten aplicables, así como el otorgamiento o autorización para sí o para otros de pagos de jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos que no estén previstos en la ley, decreto legislativo, contrato colectivo, contrato ley o condiciones generales de trabajo. Utilización indebida de información. Con motivo de sus funciones, adquirir bienes, inmuebles, muebles y valores que pudieran incrementar su valor o, en general,
que mejoren sus condiciones para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que la persona servidora pública o las personas antes referidas formen parte, así como obtener cualquier ventaja o beneficio privado como resultado de información privilegiada de la cual haya tenido conocimiento. Se considera información privilegiada la que obtenga la persona servidora pública con motivo de sus funciones y que no sea del dominio público. La restricción de su uso será aplicable inclusive cuando la persona servidora pública se haya retirado del empleo, cargo o comisión hasta por el plazo de un año. Abuso de funciones. Ejercer atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que la persona servidora pública o las antes referidas formen parte o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público, así como cuando realiza, por sí o por medio de un tercero, violencia política contra las mujeres en razón de género, que es cuando se restringen sus derechos políticos con base en tradiciones o costumbres, o cuando se le obliga a realizar actividades distintas de las atribuciones que tiene por su cargo político. La actuación bajo conflicto de interés es intervenir por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga conflicto de interés o impedimento legal. Al tener conocimiento de los asuntos que pudieran constituir un conflicto de interés, la persona pública deberá informar la situación al superior jerárquico correspondiente o al órgano que determine las disposiciones aplicables de los entes públicos, solicitando sea excusado de participar en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución del asunto o, en su caso, acatar las instrucciones formuladas por el jefe inmediato. El artículo 59 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece la contratación indebida como autorizar cualquier tipo de contratación, así como la selección, nombramiento o designación de alguien que se encuentre impedido por disposición legal o inhabilitado por resolución de autoridad competente para ocupar un puesto, empleo, cargo o comisión en el servicio público o inhabilitado para realizar contrataciones con los entes públicos. En el caso de las inhabilitaciones, lo anterior será aplicable cuando, al momento de la autorización, éstas se encuentren inscritas en el Sistema Nacional de Servidores Públicos y particulares sancionados de la Plataforma Digital Nacional. Enriquecimiento oculto. Faltar a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, eso con el fin de ocultar respectivamente el incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justificable o un conflicto de interés. Al respecto, es importante señalar que las personas servidoras públicas de la Administración Pública Federal están obligadas, mediante las declaraciones patrimoniales y de intereses, a informar sobre su patrimonio y sus cambios, mediante el sistema de Claranet de la Secretaría de la Función Pública. El artículo 60 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas define la simulación de acto jurídico como, sin fundamento jurídico o en contraposición con las normas aplicables, autorizar, solicitar o realizar actos para el uso o aprobación de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que las personas servidoras públicas o las personas antes referidas formen parte. Tráfico de influencias. Utilizar la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que otra persona servidora pública efectúe, retrase
u omita realizar algún acto de su competencia. Esto para generar cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que la persona servidora pública o las personas antes referidas formen parte. El encubrimiento sucede cuando en ejercicio de sus funciones llegare a advertir actos o omisiones que pudieran constituir faltas administrativas, realice deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento. Cabe señalar que el que encubre no hace sino esconder u ocultar alguna circunstancia para evitar que se sepa. Dicho proceder suele buscar que no haya repercusiones o sanciones derivadas de un acto o una omisión que, seguramente, no fueron lícitos. En el caso de la administración pública, el encubrimiento supone hacerse de la vista gorda respecto de acciones u omisiones que, si se investigaran por la autoridad competente, podrían constituir faltas administrativas. Desacato. Tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras de control interno, judiciales, electorales o en materia de defensa de los derechos humanos o cualquier otra competente, proporcionar información falsa, no dar respuesta o retrasar deliberadamente y sin justificación la entrega de la información, a pesar de que le hayan sido impuestas medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables. Someterse a los requerimientos y órdenes de las autoridades cuando éstas no son arbitrarias o infundadas, contribuye al orden social. Cuando la persona servidora pública incurre en desacato, atenta contra el Estado de Derecho. Nepotismo. Valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, designar, nombrar o intervenir directa o indirectamente para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado de afinidad, hasta el segundo grado o vínculo de matrimonio concubinato. Para evitar el nepotismo en la Administración Pública Federal, en la Secretaría de la Función Pública se promueve el servicio profesional de carrera, por cuyo medio los puestos de responsabilidad se adjudican en función de los méritos profesionales y no de sus relaciones personales. Obstrucción de la justicia. Las personas servidoras públicas responsables de la investigación, substanciación y resolución de las faltas administrativas incurrirán en obstrucción de la justicia cuando a. Realicen cualquier acto que simule conductas no graves durante la investigación de actos u omisiones calificadas como graves. B. No inicien el procedimiento correspondiente ante la autoridad competente dentro del plazo de 30 días naturales, a partir de que tengan conocimiento de cualquier conducta que pudiera constituir una falta administrativa grave, faltas de particulares o un acto de corrupción. Y C. Revelen la autoridad de un denunciante anónimo protegido. Obstruir equivale a estorbar, cerrar un camino o impedir alguna acción. Cuando los encargados de determinar si alguno de sus pares incurrió en alguna falta administrativa cometen actos deliberados y maliciosos para impedir que se resuelva sobre la presunta responsabilidad, pueden ser acusados de obstrucción a la justicia. Violaciones a las disposiciones sobre fideicomisos establecidas en la Ley Federal de Austeridad Republicana. Sin fundamento jurídico o en contraposición con las normas aplicables, autorizar, solicitar o realizar actos para el uso o aprobación de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que las personas servidoras públicas o las personas antes referidas formen parte. Es una falta administrativa grave no enterar las cuotas, aportaciones, cuotas sociales o descuentos ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE que señalan los artículos 21 y 22 de la Ley del ISSSTE.
Las sanciones administrativas serán aplicadas de acuerdo al tipo de falta cometida. Según el artículo 75 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para las faltas no graves, las secretarías y los órganos internos de control podrán imponer una o más de las sanciones administrativas. La suspensión del empleo, cargo o comisión será de 1 a 30 días naturales y la inhabilitación temporal de 3 meses a un año. Por su parte, las faltas graves, de acuerdo al artículo 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, indican que a juicio del tribunal podrán ser impuestas al infractor una o más sanciones compatibles entre ellas. La suspensión del empleo, cargo o comisión será de 30 a 90 días naturales y la inhabilitación será de 1 a 10 años cuando el valor de la falta sea menor a las 200 UMA y de 10 a 20 años cuando esta falta exceda las 200 UMA. Revisemos ahora los medios de denuncia que pone a disposición la Secretaría de la Función Pública. Es posible acudir al espacio de contacto ciudadano de forma presencial, donde se brinda orientación sobre los medios y lugares para interponer quejas y denuncias en contra de servidores públicos federales. De igual forma, vía telefónica a los números 811-28-700 y al 55 2000. También por internet en el portal de Denuncia Ciudadana, enviando un correo electrónico a contactociudadano@funcionpublica.gov.mx o bien por correspondencia al módulo 3 de la Secretaría de la Función Pública, ubicada en Avenida Insurgente Sur 1735, planta baja, Colonia Guadalupeín, Alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01020, Ciudad de México. Realizar una denuncia en la página de la Función Pública es muy sencillo. Ingresa a Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC) y da clic en Inicia tu denuncia. Recuerda que en la Secretaría de Administración existe la figura de la Función de Cumplimiento Antisoborno, que está a cargo de la maestra Guadalupe Ramírez Chávez. Ella podrá orientarte en caso de tener dudas al respecto. También puedes dirigirte a los dos representantes del sistema de gestión antisoborno que tenemos en cada dirección, al licenciado Jorge Alberto Bravo Santibáñez y la contadora Vianey Roque Osorio de la Secretaría de Administración, al ingeniero Ignacio Barragán Heredia y la licenciada Marisela Fernández Sendejas de la Dirección de Capital Humano. En la Dirección de Programación y Presupuesto, los dos representantes del Sistema de Gestión Antisoborno son la licenciada Claudia Verónica López Martínez y el licenciado Carlos Eduardo Mancilla Sandoval. Por su parte, en la Dirección de Recursos Financieros, lo son el licenciado Rafael García López y la licenciada Sandra Verónica Grajeda Fuentes. En la Dirección de Recursos Materiales e Infraestructura, los dos representantes del Sistema de Gestión Antisoborno son el maestro Gerardo Alfredo Icaza Palacio y la maestra Tania Salazar Olivos. Por su parte, en la Dirección de Servicios Generales, los representantes son la maestra en Ciencias Artemisa Romero Rocha y la maestra Betsabe Coyolxauqui. En la Coordinación de Centros de Desarrollo Infantil, las representantes del Sistema de Gestión Antisoborno son la licenciada Isela Aide Barzalobre Vargas y la licenciada Julieta Ruiz Guadalajara. Si quieres conocer más sobre el Sistema de Gestión Antisoborno, ingresa al sitio web de la Secretaría de Administración y de cada una de sus direcciones. En el apartado Antisoborno, espacio ISO 37001-2016, encontrarás toda la información. La Secretaría de Administración agradece tu atención a la Conciencia Antisoborno Mayo 2024. Para concluir, te invitamos a responder la siguiente evaluación, que nos ayudará a medir la efectividad de la información compartida. Puedes hacerlo a través del link o escaneando el código QR y enviarnos tus respuestas.